Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Verdaderamente es un privilegio que domingo a domingo podamos estar reunidos como familia, como iglesia, para alabar el nombre de nuestro buen Dios. Quiero darle una bienvenida especial a nuestros hermanos que están aquí físicamente, gozosos, felices de que estén acompañándonos. Hoy nos acompaña mi amada y hermana suegra, Graciela. De verdad es motivo de alegría y saber que está acompañándonos y que estamos en ese mismo sentir, ¿no? A nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, bienvenidos, y nuestros hermanos que están conectados en este momento vía MED, bienvenidos también nuevamente. Como es acostumbrado que cada primer domingo de la semana pongamos algo aparte según como hayamos sido prosperados, según como Dios disponga en nuestro corazón. No es algo obligatorio, no es una suma específica, sino es algo que Dios nos insta que lo hagamos conforme a cada uno de nosotros propongamos, ¿no? De lo que tengamos, de lo que Dios ya nos ha dado, pues pongamos algo aparte para la ofrenda. Quisiera pedirle el favor a uno de mis hermanos que ore por la ofrenda, por favor. Adelante. Padre Celestial, te doy gracias en este nuevo día, porque tú eres nuestra esperanza. Te doy gracias por esta ofrenda y que es de mucho beneficio para tu santa obra, Señor. Socorra a las personas que no tienen que dar, Señor. Ayúdalas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bueno, repito, es algo que hacemos en obediencia, no por obligación, sino como cada uno de nosotros, según como Dios nos haya prosperado y de acuerdo a lo que, a nuestra capacidad también, ¿no? Amén. Bueno, el tema que les voy a hablar el día de hoy, hermanos, porque Dios ha puesto en mi corazón para hablarles el día de hoy, es algo que a todos los que estamos aquí reunidos en esta mañana nos sobra. Si alguien necesita de lo que vamos a hablar el tema de hoy, pues este sermón es para esa persona. Si a alguien le sobra el tema del que voy a hablar hoy, pues entonces estemos atentos y miremos qué es lo que Dios tiene para decirnos. Cuando digo que algo, que nos sobra a todos, estoy hablando sarcásticamente, porque realmente todo el consejo de Dios a lo largo de la Escritura es algo que lo necesitamos todos los días. Amén. Amén. Y quiero que por favor me acompañen a 1 Corintios capítulo 13. Es un pasaje que yo creo que ya todos lo conocemos, todos lo hemos meditado, lo hemos leído, pero quisiera yo en esta mañana que lo recordáramos, que lo meditásemos y que más que eso, pues que lo pongamos por obra cada día más. Por obra cada día más. 1 Corintios capítulo 13, donde vamos a leer el verso 1, 2 y 3. Yo creo que ya ubicándonos en este pasaje ya sabemos cuál es el tema del que vamos a hablar y qué es lo que nos sobra, ¿no? A todos nosotros. El amor, ¿cierto? ¿Será que nos sobra o será que nos hace falta? Yo creería que más bien es lo segundo, ¿no? Cada día nos hace falta más y más y más
amor, pero no interesa, no importa. Lo importante es que reconozcamos que nos hace falta algo, o sea, esa necesidad de Dios y seguir acudiendo a Él para pedir su ayuda. Bueno, vamos a leer el pasaje. 1 Corintios capítulo 13, del verso 1 al 3. En palabras del apóstol Pablo está escrito: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, amén. Bueno, ya hemos orado anteriormente por la palabra de Dios. Nuestro hermano Ayrton oró por la palabra del Señor que vamos a meditar en esta mañana, y pues vamos a proseguir. Vamos a proseguir con el tema. El título de este sermón es Preeminente. Es una cualidad, es una situación del que está elevado por encima o por delante de otros. Es una cualidad de algo que sobrepasa de cualidades, o que es de cualidades más elevadas. Ese es el significado que nos da el diccionario de la Real Academia al respecto. Ahora, todos sabemos que el idioma español es rico, sumamente rico en sinónimos, ¿no? Y para esta palabra tenemos algunos sinónimos como predominante, preponderante, superior, supremo, dominante, preferente, prioritario, primero, destacado, ilustre, insigne, alto, elevado, etcétera. Son muchos los sinónimos que encontramos en el diccionario, que nos dan un mismo significado de la palabra, y como lo podemos notar, ¿no? Como los he enunciado, y son muchos más los que hay, y que nos sirven o que nos ayudan también para comprender mejor y de una manera adecuada la palabra de Dios. A veces cuando no entendemos el significado de una palabra, pues buscamos un sinónimo, y con ese sinónimo podemos comprender qué es lo que el escritor quiere darnos a entender, ¿no? El apóstol Pablo escribe a los corintios, les habla acerca de este tema. ¿Por qué? Porque en el contexto inmediato, o a lo largo de la epístola de 1 Corintios, vemos esa falta de amor entre los corintios. ¿Y será que ese es un problema solamente en la iglesia de Corinto? ¿O serán todas las otras congregaciones que les falta amor? ¿A nosotros no? Por eso yo quiero comenzar con esa pregunta, ¿no? ¿Le hará falta amor a esta iglesia? ¿Le hace falta amor a la iglesia de Cristo? Sí. ¿O serán las otras congregaciones las que necesitan eso? A nosotros nos sobra, como decía al principio. Bueno, es algo para meditar, ¿no? Entonces, volviendo al texto, el apóstol Pablo, dando uso de una figura literaria, la hipérbole para ser más específico, comienza diciendo: si hablásemos lenguas no humanas, es decir, lenguas angélicas. Con esto no está queriendo decir que hayan lenguas angélicas, ¿no? Sino está utilizando una figura literaria. Ese es un tema pues bastante extenso, no quiero ahondar en ello, sino simplemente quiero resaltar que es una hipérbole, que es una exageración,
que en tal caso que si hablase lenguas angélicas, pero no tenemos amor, y si tuviésemos profecía y entendiésemos todos los misterios y toda la ciencia y tuviésemos toda la fe del mundo, de tal manera que trasladásemos este monte de aquí para acá con la fe que tenemos, y repartiésemos todos nuestros bienes para dar de comer a los necesitados, a los pobres, y entregásemos nuestro cuerpo para ser quemado u ofrecido en sacrificio, como lo hacían en algunas costumbres paganas. Pero si no tenemos amor, hermanos, de nada nos servirá que hagamos todo lo anterior. Y cuando el apóstol Pablo escribe que no sirve de nada, es que es vano, o sea, totalmente queda nulo todo lo que hagamos si no tenemos amor. De nada nos servirá hacer todo lo anterior, porque lo que realmente tiene valor, hermanos, delante de Dios es la motivación con la que nosotros hacemos cada cosa. Y esa motivación Dios sí la conoce, Dios la conoce. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, conoce aún nuestros pensamientos. Él sabe lo que nosotros vamos a hablar mucho antes de que nosotros abramos nuestra boca, porque ese es un atributo que solo le pertenece a Dios, es decir, que Él todo lo sabe. Ahora, en los versos 4, 5, 6, 7 y 8, el apóstol Pablo nos va a dejar plasmado el verdadero significado del amor, el concepto general de lo que es verdaderamente el amor. Y yo quisiera dar un paso por cada una de esas características brevemente. ¿Para qué? Para que lo recordemos, para que lo tengamos en cuenta, porque es para nuestro bien. Mientras preparaba este mensaje, hermanos, la primera persona confrontada era yo. ¿Por qué? Porque a mí no me sobra amor, a mí me hace falta amor. No sé si a ustedes les sobre, pero a mí me hace falta. Bueno, comienza el apóstol Pablo una lista larga, ¿no? La primera dice, el amor es sufrido. En el original quiere decir que es paciente, es decir, es paciente con quienes nos ultrajan, con quienes nos humillan, con quienes nos desprecian y con quienes nos ofenden, o sea, es paciente. Bueno, sigue diciendo, no tiene envidia. ¿Qué quiere decir con eso? Que no es celoso. Y cuando dice que no es celoso, es importante tener en cuenta este punto, porque los celos desafortunadamente han sido causantes de muchos problemas, tanto a nivel familiar como a nivel social y en general. Y en la Biblia tenemos algunos ejemplos de esos celos y las consecuencias a las que han llevado los celos. Por ejemplo, el celo que tuvo Caín de Abel, porque Dios aceptó más la ofrenda de Abel, y esos celos lo llevaron a quitarle la vida a su propio hermano. Y eso es algo que tenemos plasmado en la palabra de Dios. En la actualidad, muchos matrimonios, muchas vidas se han perdido por los celos, por las infidelidades. Las personas dolidas se dejan cegar por ese celo y acaban con la vida de otras personas e incluso con la vida de ellos mismos. Hay otra historia bastante conocida por nosotros en la Biblia, ¿no? El celo que tuvieron los hermanos de José.
y lo vendieron y lo hicieron pasar por muerto y le causaron un dolor terrible a su padre Jacob. Y podríamos citar muchos otros ejemplos, ¿no? De cómo los celos son causantes de muchos problemas, de muchos desastres en las familias. Por eso dice que el amor no tiene envidia. Cuarto, dice, el amor no es jactancioso. Este es un verbo que sugiere de una persona presumida, fanfarrona, que siempre habla de sus logros, de lo que tiene, de lo que hace y cómo lo hace, y bueno, etcétera, ¿no? Podríamos ejemplizar o ilustrarlo como los políticos, ¿no? O bueno, algunos políticos, no quiero generalizar, porque no todos son así. Algunos políticos cuando dan esos mercados o dan esas ayudas humanitarias y acérquese aquí, tómese la fotico y bueno, lo hacen con una motivación, no lo hacen porque realmente quieran ayudar a las personas, sino porque quieren mostrar lo que están haciendo y quieren algo a cambio, que es el voto, ¿no? Entonces ahí tenemos una motivación errónea, una motivación que no es conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que todos de nosotros hemos visto en las redes sociales algunos youtubers ayudando a muchas personas necesitadas, ¿no? Les dan plata, les dan casa, les dan esto, les dan aquello. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Lo hacen porque realmente quieren ayudar a esas personas? ¿O lo hacen porque quieren buscar un like? Porque quieren 100, 200, 300 mil reproducciones. Realmente eso es, por eso dije algunos. No estoy hablando de todos, dije algunos cuando estaba comentando. Para quienes de pronto me estén entendiendo mal. Lo hacen con una motivación errónea también, con una motivación que no es conforme a la voluntad de Dios. Porque lo que la palabra de Dios nos enseña es todo lo contrario, ¿sí? Que la mano derecha no sepa lo que la mano izquierda hace. O sea, si vamos a darle a alguien, no tenemos por qué publicarlo, ni tenemos por qué contarlo a los cuatro vientos, no. Eso es algo que debe quedar entre Dios y esa persona, ¿sí? Cuando la motivación es el amor verdaderamente. Bueno, sigue diciendo, el amor no se envanece. O sea, no es arrogante, no es soberbio. Hay quienes usan de sus conocimientos o de su posición en la que están para humillar, por debajear y para menospreciar a los demás, para menospreciar a sus semejantes. ¿Y qué tenemos que no nos haya sido dado de Dios? ¿Acaso hay algo que no nos haya dado Dios? ¿Hay algo que no le pertenezca a Dios? Todo, absolutamente todo le pertenece a Dios, hermanos. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo creo que esas palabras podemos aplicarlas a nuestra vida, ¿no? Porque lo que somos es por nuestros méritos o porque hemos hecho algo para merecerlo. No, es por la gracia de Dios. Si alguien es arrogante, hermanos, es porque no ama de verdad. Y si alguien ama de verdad, pues no es arrogante. La arrogancia es algo que no debiera existir en un verdadero creyente o en un verdadero discípulo de Cristo.
están separados de Dios. La arrogancia. Sexto, dice, no hace nada indebido. Es decir, que no se comporta de manera inadecuada, de manera indecente, ni inapropiada. Y eso concuerda con lo que dice en el verso 4, ¿no? Dice que es benigno. O sea, cuando algo es benigno, es bueno, ¿no? Y no hace mal, ni se comporta de manera inadecuada ni indecente, ¿no? Séptimo dice, no busca lo suyo. O sea, no es egoísta. No busca su propio bien. O sea, el verdadero amor no busca el bien propio, sino el bien de los demás. El bien de nuestro prójimo. Y eso es una característica que encontramos o que se nota en nuestro Señor Jesucristo. Y que es un referente que nos enseña cómo nosotros debemos actuar. Es un ejemplo para nosotros. Recordemos que la mejor manera de enseñar, la mejor manera de hacer pedagogía en cualquier área de la vida, de la ciencia, es con el ejemplo, ¿no? Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría que leyéramos un pasaje que está en Filipenses capítulo 2. Más exactamente, Filipenses capítulo 2, del verso 3 al 4. Donde está escrito en palabras del apóstol Pablo también. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sí? O sea, por vanagloriarme, por figurar o porque me vean que estoy haciendo algo. No, dice nada. Y cuando dice nada es nada, absolutamente nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que yo tengo que estimar a las demás personas como si fueran superiores a mí. Como decía Juan el Bautista, ¿no? Que yo mengüe para que Cristo crezca. O sea, yo tengo que estimar, amar más a los demás que a mí mismo. Y esto es algo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Es decir, velar por las necesidades de los demás, más que por las nuestras. O sea, que haya esa preocupación por las necesidades de las demás personas. Amén. Amén. Sigue diciendo el pasaje, no se irrita. Generalmente nos irritamos, nos enojamos y nos airamos con facilidad. Yo nunca me enojo, menos mal. Ese es otro sarcasmo porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir que nunca nos hemos enojado, ¿cierto? Pero, o sea, unos nos enojamos más que otros con más... Pero generalmente nos irritamos, nos enojamos o nos airamos con facilidad. Aunque hay quienes parece que todo el tiempo estuvieran irritados, ¿no? Con cara de, como ese dicho que común, ¿no? Con cara de puño a toda hora, con cara de revólver, o sea, de mal genio, malhumorado, ¿cierto? Hasta ahí todo está bien, no pasa nada. Nos podemos enojar, nos podemos irritar, nos podemos airar, porque hasta Dios mismo se enoja. Dios mismo, en la palabra de Dios vemos el testimonio, ¿no? Cómo Dios se enoja con el pecado, cómo Dios se enoja con el pecador, cómo Dios se aira también, ¿no?
Es lo que llamamos la ira santa, la ira de Dios. Hasta ahí vamos bien, no pasa nada, nos podemos airar. Pero el verdadero amor no nos deja que estemos enojados todo el tiempo con nuestros semejantes. Cuando hay verdadero amor. Y eso me recuerda que muchos de nosotros en nuestras antiguas vidas durábamos enojados 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, etcétera, ¿cierto? Pero ya no nos podemos dar ese lujo, porque somos hijos de la luz. Y no somos hijos de las tinieblas y tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? El enojo en sí mismo no es pecado. Sin embargo, aunque el enojo y la ira en sí mismo no son pecado, sí que nos pueden llevar a pecar si no lo controlamos. Si no lo controlamos, nos puede llevar a pecar. Hay un pasaje en Efesios capítulo 4, que nos habla algo al respecto, del verso 26 y 27. Dice: airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Yo me puedo enojar, me puedo irritar, me puedo airar, pero no me puedo dar el lujo que ese enojo, que esa irritación o que esa ira me lleve al enojo. Efesios 4, 26 y 27. Dice: airaos, pero no pequéis. Y aquí nos dice algo bastante interesante, que esto lo ponemos en práctica todos los días. Pongamos cuidado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nuevamente estoy siendo un poco sarcástico. Porque a todos nos ha pasado, ¿no? A veces nos dejamos llevar del enojo, le damos lugar al diablo y permitimos que ese enojo y que esa ira nos lleve a pecar. Por eso cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es no se acueste enojado. O sea, que no termine el día sin usted arreglar la situación. ¿Y será que se pueden arreglar cualquier situación, por difícil que sea? ¿Será que se puede arreglar? Sí, que hay amor. Cuando hay amor, se puede arreglar, se puede conversar, se puede dialogar. Conversemos, hablemos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? Pero si en lugar de dialogar nos distanciamos, ¿sí? O ponemos una barrera, o nos centramos en nuestra posición y no somos un poquito flexibles, pues el problema se va a agrandar, ¿no? Y vamos a dar lugar al diablo, como dice el verso 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque eso es lo que el diablo quiere, hermanos. Destruir las familias, destruir las relaciones, destruir los hogares, destruir la sociedad, destruir los niños, destruir todo. Y si nosotros le damos lugar, le damos cabida, pues él va a cumplir con su cometido. Por eso es importante tener en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Sí. Las recomendaciones que nos da el apóstol Pablo, ¿no? Es importante controlar el enojo, hermanos, y no dejar que el enojo nos controle a nosotros, porque si eso pasa, pues nos va a conducir al pecado, le vamos a dar lugar al diablo y eso nos va a distanciar de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Aunque gracias a Dios que tenemos la palabra y tenemos las promesas de Dios y si lo reconocemos y lo corregimos, pues Dios nos perdona, ¿no?
como está escrito en 1 de Juan capítulo 2, verso 1 en adelante, ¿no? Hijitos, no pequéis. Y si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero eso no lo debemos tomar como un juego, ¿no? Para estar cada rato ahí, porque si practicamos el pecado, si cometemos algo repetidamente, pues vamos a convertir el pecado en una práctica. Y está escrito también que el que practica el pecado es hijo del diablo. O sea, el que practica el pecado es del diablo. Y yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos ser hijos del diablo, ¿no? Somos hijos de Dios, por lo tanto, vivimos de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿no? Porque tenemos un manual y es el manual que tenemos para saber cómo conducirnos. Amén. Bueno, sigue diciendo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no se complace con la injusticia, el verdadero amor, ¿no? La justicia tiene que ver con la moral, con la equidad, con la igualdad, ¿no? Y va ligada a la verdad. Por eso si yo amo a alguien, si realmente lo amo, le hablo con verdad, no le hablo mentiras, ¿no? Sino que le hablo y lo amo con verdad, con sinceridad. Amén. Eso es sumamente importante también, hermanos. Hablar con verdad, hablar con claridad, hablar con transparencia. Y así la persona a la que yo le hable se ofenda, es mejor que se ofenda, pero yo hablarle con la verdad. Ya se le pasará, oramos para que le pase, pero es mejor siempre hablar con la verdad. Porque por la verdad murió Cristo, y Cristo es la verdad. Amén. Amén. Bueno, sigue diciendo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, ¿no? El verdadero amor pasa de las emociones, de las palabras, a las acciones. Porque el amor no se demuestra con palabras, ni con emociones. Se demuestra con acciones, con hechos claros, evidentes. Acciones que buscan el bienestar de la otra persona, el bienestar del prójimo, el bienestar de los demás. Dice, todo lo sufre. En otras versiones dice, todo lo cubre, todo lo disculpa, todo lo excusa, todo lo aguanta. Alguien escribió, el amor, es una cita que alguien escribió, no es bíblica. El amor es la virtud que arroja un manto de silencio sobre las fallas de otras personas. A veces por amor callamos, por amor soportamos, por amor nos hacemos los ¿cómo lo dirían? Para no decirlo, los sordos, y nos hacemos los ciegos y nos hacemos mudos. Primera de Pedro 4:8 nos dice algo al respecto sobre eso. Primera de Pedro. Dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, esto confirma lo que decíamos anteriormente, ¿no? Por amor callamos, por amor soportamos, por amor nos hacemos mudos y ciegos a veces, ¿no? En otras versiones quedamos el siguiente punto es, todo lo sufre, todo lo sufre.
Y en otras versiones dice, todo lo cubre, todo lo disculpa, todo lo excusa y todo lo aguanta, ¿no? Pasamos al siguiente punto, todo lo cree. Y esto tiene que ver con la confianza que el creyente deposita en Dios. Como creyentes le creemos todo a Dios. Porque Dios es veraz. Porque lo que está escrito es verdadero. Porque todas las promesas con el Señor en Él son sí y en Él amén. Y todos decimos amén porque así es. Dios es fiel. Y todo lo que promete, lo que ha prometido, lo ha cumplido y lo cumplirá. Amén. Amén. Por eso es importante que nuestra confianza siempre esté puesta en Dios, mas no en los hombres. Sigue diciendo, todo lo espera. Esto nos habla de la esperanza, como también de la paciencia, ¿no? La esperanza y la esperanza también debe estar, de nosotros como creyentes, debe estar enfocada siempre en Dios. Porque Dios honra a quien le honra y bendice a quien le obedece. Y eso es algo que yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado, ¿cierto? Y todo el que espera en Él, Dios le bendice a su tiempo. Amén. Dice, todo lo soporta. Este es un verbo que nos habla de firmeza, de perseverar, de constancia, de soportar a pesar de las circunstancias, de resistir, de aguantar por amor los desprecios, los sufrimientos, los desplantes, los golpes. ¿También? No. Cuando dice todo lo soporta, podemos aguantar un desplante, podemos aguantar un desprecio, una humillación, pero los golpes no. Los golpes no van con Dios. Porque eso atenta contra el amor. La violencia, bien sea física o psicológica, no tenemos por qué aceptarla. El apóstol Pablo dice, a paz nos llamó el Señor. Y si eso pasa una vez pues, y lo permitimos, pues va a seguir pasando. Por eso cuando dice el amor todo lo soporta, no todo. En este caso, es diferente. Nunca deja de ser. En este último punto, el apóstol Pablo nos marca una diferencia, una gran diferencia de temporalidad, ¿no? O de perdurabilidad entre la profecía, las lenguas y la ciencia frente al amor. Toda ciencia, toda lengua y toda profecía cesará, se acabará, pero el amor prevalecerá. Nunca, y esto tengámoslo muy en cuenta, nunca dejará de ser. Nosotros no podemos decir es que se me acabó el amor, es que no tengo más amor para esa persona, no. No, porque si decimos eso es porque nunca amó de verdad. Por eso dice que toda ciencia, toda lengua, toda profecía cesarán, se acabarán, pero el amor prevalecerá, nunca dejará de ser. Es decir, que nunca se cae, nunca falla, nunca se extingue. ¿Por qué? Porque el verdadero amor procede de Dios.
O sea, viene de Dios, porque Dios es amor. Amén. Amén. Y nos ama. Amén. Y nos ha amado incondicionalmente. Todo es efímero, todo es pasajero, pero el amor es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y eso lo tenemos plasmado, o eso lo escribe el apóstol Juan, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, del verso 8 al 16, que quiero leerlo brevemente. Dice: el que no ama, del verso 7 en adelante dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿A quién le pertenece el verdadero amor? A Dios. Y si nosotros tenemos ese amor, ¿será que nos agota? No. Si se nos agota es porque nunca lo recibimos. Porque si realmente recibimos el amor de Dios, pues no se nos va a agotar, porque no es algo nuestro. Ahora, el amor es un fruto del Espíritu Santo de Dios, es un fruto que da el Espíritu Santo en el creyente, y eso lo tenemos plasmado en las Escrituras. Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. El primer fruto del Espíritu Santo en el creyente, ¿cuál es? El amor. Y todos los que estamos aquí en esta mañana hemos depositado fe en nuestro Señor Jesucristo, hemos creído en su obra redentora, nos hemos arrepentido, por lo tanto el Espíritu Santo de Cristo, de Dios, ha venido a morar en nosotros por la fe. Entonces, permitamos que esos frutos del Espíritu Santo se fructifiquen en nuestra vida, hermanos. Amén. Sigo leyendo el pasaje primera de Juan 4. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Amén. Una de las características del verdadero creyente es aquel que ama al hermano. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. El amor. Si alguien ama verdaderamente, hermanos, ama para siempre. Y ese amor, y si ama para siempre, es porque ese amor no depende de él, ni de las circunstancias, ni de cómo lo traten, ni de por lo que le den o por lo que le hagan. No, ese amor depende de Dios. Y si yo amo a alguien, es porque ese amor depende de Dios, lo he recibido de Dios y lo doy a los demás.
incondicionalmente. Subrayemos esa palabra, por favor. Incondicionalmente, ¿por qué? ¿Qué es incondicional? Sin esperar nada, absolutamente nada a cambio. Porque eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Y qué nos pide a cambio? ¿O qué nos pidió? ¿Qué nos exigió a cambio? Absolutamente nada. Nos amó incondicionalmente, aun cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, cuando éramos malvados, desobedientes, etc. Aún así, nos amó Cristo en la cruz del Calvario. De manera, hermanos, que el mensaje que tenemos el día de hoy es para meditarlo. Y ahora sí podemos dar una respuesta, ¿no? ¿Nos sobra o nos falta amor? ¿Será que nos sobra? ¿Será que son las otras congregaciones las que necesitan amor y nosotros estamos sobrados? Yo creo que nos falta, cada día nos falta más y más amor, ¿no? Quisiera terminar de concluir con un pasaje que escribe también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, del verso 8 al 10. Hablando sobre el amor también, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si alguien ama realmente, ha cumplido toda la ley. Y con esto no estoy hablando de salvación por obras, sino que el que ama realmente no se irrita, no se enoja, es paciente y practica toda la lista que leíamos anteriormente en 1 Corintios capítulo 13, ¿no? Dice, porque ha cumplido toda la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, o sea, no será envidioso, no dirá falso testimonio, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, verso 10, el amor no hace mal al prójimo. El verdadero amor, ¿no? El amor que recibimos de Dios, ¿no? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Realmente, hermanos, este es un pasaje que debiéramos meditarlo a lo largo de toda nuestra vida, no solamente hoy, sino a lo largo de toda nuestra vida. Porque es importante para nuestras vidas, es importante para vivir de una manera adecuada, conforme a la voluntad de Dios, conforme Dios quiere que nosotros vivamos. Oremos, hermanos. Padre misericordioso, te agradecemos en esta mañana por el privilegio que nos das de escuchar tu voluntad, de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no hacemos las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor. Perdónanos porque no amamos verdaderamente, Señor. Ayúdanos a amar como tú quieres que amemos, amar como tú nos amaste, incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, Señor. Ayúdanos en cada una de nuestras debilidades, Señor,
a fortalecernos, Señor, en ti, cuando nos sintamos débiles, cuando nos sintamos que estamos fallando. Ayúdanos a buscar tu ayuda, a buscar tu auxilio, a reconocer que necesitamos de ti, Señor, porque sin ti nada somos, Padre. Ayúdanos a meditar en estas palabras que tú nos recuerdas el día de hoy, Señor, a guardarlas en nuestra mente, en nuestro corazón, como ese tesoro valioso que nos sirve, que nos servirá para hacernos cada día mejores personas, Señor. No mejores que los demás, sino mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores hermanos, mejores amigos. Llévate la gloria y la honra en esta mañana, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 El Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo fraternal. Hasta la próxima. Bueno.